nombre es Carla Calvi, trabajo de tanatóloga clínica. La tanatología es el estudio sobre la muerte. Yo trabajo específicamente acompañando a familias en duelo y haciendo el acompañamiento a niños y adolescentes a morir en sus etapas terminales. Y bueno, esta es mi biblioteca. El que me leyeron no lo recuerdo bien, sí el primer libro que leí sola, que fue Amy, El niño de las estrellas, que miren, está viejísimo, porque lo leí muchas veces. Habla justamente sobre esta posibilidad de viajar con la imaginación, cómo la imaginación nos puede llevar a un mundo tan real. Despertó muchos valores en mí en ese momento y me sentí muy acompañada por este libro, que lo habré leído más o menos a los 11 años, 12 años. En estos momentos decidí leer un libro que es de una autora cubana, de Zoe Valdés. No me gustan mucho las novelas, no las elegía para leer, en realidad no tenía muchas. Y este año decidí empezar a leer novelas, a fin del año pasado. Y el libro se llama Mi querido primer novio, y que también habla de un viaje en el tiempo, en donde se va hacia su infancia y empieza el relato de su primer novio y cómo conoce el amor y cómo se encuentra. Y me está entusiasmando. Sobre la muerte hay mucho escrito sobre el después de la muerte, ¿sí? Que no es donde yo más me muevo. Entonces ahí sí hay un patrón común, que lo he leído mucho para investigar y demás. Después, sobre cómo entender la muerte hay muy poca bibliografía en realidad. Es muy difícil poder escribir, la muerte se experimenta, entonces es muy difícil poder transmitir eso en libros. Sí hay muchos trabajos de investigación, por ejemplo, se cuentan los procesos de cómo las personas van viviendo la muerte, cómo van viviendo la muerte de un familiar, cómo su propia muerte se va viviendo. Por ejemplo, acá, Una luz que se apaga, es de un trabajo de investigación. La rueda de la vida es un libro que yo lo recomiendo mucho también. Esta sería, Elizabeth Kubler-Ross es de la línea que ella empezó haciendo muchas investigaciones en acompañamientos a niños a morir y a adultos, pero en el final de su carrera, en la mitad de su carrera hacia adelante, empezó a querer demostrar que había vida después de la muerte. Entonces esa sería una corriente, no es la corriente que yo más persigo, pero que sí he investigado. De hecho, yo he hecho talleres con ella y demás en su momento, pero bueno, ella habla más desde ese lugar. Tiene libros muy interesantes, de hecho hay uno que yo es el que recomiendo mucho, que es este, me gustó mucho, que se llama Lecciones de vida, que es un buen libro para comenzar a entender sobre la muerte, entender la muerte a partir de la vida, cómo la muerte está dentro de nuestra vida permanentemente y poder empezar a entenderla desde otro lugar. Y después ya están todos los trabajos, está Neymeyer, él lo que habla es justamente desde la clínica y desde poder entender el proceso del duelo, trabajar desde la muerte hacia adelante, o sea, desde llegar para trabajar con una persona en duelo, desde que la persona muere para acá, hacia adelante, ¿sí? Y no consolando o buscando la forma simplemente con la vida después de la muerte. Hay un libro que me costó mucho entender, que es este. Es un libro rarísimo, este. Son 3000 páginas. Que también fue a partir de un paciente, chino básico, Urantia se llama. Cuenta la historia del planeta, la historia de la humanidad, es mucha antropología, te cuenta mucho cómo empieza el humano, cómo empieza a desarrollar la inteligencia, la emocionalidad, cómo fuimos pero paso a paso, cómo fue el momento en que el ser humano empezó a sentir, que antes no sentía. Entré en crisis, una crisis increíble cuando leo y empieza a hablar sobre la guerra de Hitler, ¿no? De los nazis, empieza a hablar desde dónde empieza a generarse, le empieza a contar, y en una parte habla del beneficio emocional y cultural que nos dejó Hitler. Y yo dije, what? No. Y me acuerdo que viajé esa época, fui a España, a la universidad, y el director de la universidad le dije, tengo este conflicto. Pero, bueno, y juntos lo leímos, y él después lo leyó también el libro, y entendí. Y ahí fue como revelador. Me acuerdo que desayunamos y me dijo, ya está, me di cuenta, es esto. Lo que quiero decir, si Hitler no hubiese estado, si lo sacamos de la historia, hoy por hoy como humanidad estaríamos sumamente demorados. O sea, los derechos humanos no estarían, no habría tecnología, no habría arte, no habría un montón de beneficios celulares, cura de enfermedades,
porque en realidad lo que decía, y ahora me acuerdo bien la frase, fue que Hitler lo que hizo fue dar un paso en la evolución, tocando todos los aspectos de la humanidad. Me costó muchísimo entender, hasta poder comprender también el beneficio del dolor, de que a veces necesitamos un sacudón de dolor, necesitamos, entre comillas, surge, pasa. Pero sí hay dos libros que los elijo y los regalo a todo el tiempo, que son estos. Este particularmente, que se llama Mágica Fe, que no tiene que ver con religión, aunque parezca. Mágica Fe es un libro que fue para mí a nivel personal y profesional muy interesante. Benítez es un investigador, es un periodista español que le fascina la vida de las personas. Y este libro es un libro que está basado en sus viajes. Él recorrió el mundo varias veces, visitando los lugares más adversos y más peligrosos del mundo y llenos de dolor y de angustia. Y le escribe su experiencia en cada lugar del mundo y una carta contándole y casi educando a su hija. Le enseña valores, desde lo que es el trabajo, desde lo que es el amor, el valor del tiempo, la muerte, la vida, el perdón, la generosidad. Fue como un padre también, fue como encontrar un padre que me enseñe a ver la vida de esa manera. También de Benítez, ¿sí? Se llama Conversaciones con Dios, que tampoco tiene que ver con la religión. Sí, tiene que ver con un Dios, como un padre, él le llama un padre. Son diálogos y no paras de reírte y de pensar al mismo tiempo. Son todas preguntas que él le hace a Dios y Dios le contesta con un humor muy irónico por momentos y usando mucho el sentido común de cómo a veces los seres humanos sufrimos por determinadas cosas, pero es porque el sentido común no lo estamos acomodando y si lo pensamos un poquito tiene coherencia. Para poder explicar la muerte, Dios usa el amor. De estos libros yo suelo decir mucho que la muerte es mi mejor amiga y es culpa de estos dos libros. Benítez escribe de esto, sobre la vida. Tiene una saga que es muy conocida, fue bestseller, que es el Caballo de Troya. Caballo de Troya demoró 20 años para hacer la saga, es un viaje en el tiempo y generó durante esos 20 años la duda de si ese viaje era real o no. Y el viaje en el tiempo cae en el momento en que los apóstoles se encuentran con Jesús. Y es un libro escrito circularmente, es una saga circular. La última página del último libro es el comienzo de la primera. Hay un libro que es el único que recomiendo, que es de uno de mis autores preferidos, que se llama El fin libre, de J.J. Benítez. Muy lindo, es el único libro que yo recomiendo cuando el paciente quiere saber algo de qué pasa al después de morir y demás. Porque es un libro que no habla de religiones, que no se encasilla en ningún lugar y a mí particularmente me gusta mucho. Cuando empezamos a hablar sobre el dolor y demás y el acompañamiento, hay otro libro que es Paula, que es de Isabel Allende. Paula cuenta, ¿no?, cómo ella acompaña a su hija a morir y todo cómo ella lo vive y lo cuenta descarnadamente desde su lugar de madre. Como mamá, pero también como escritora, sabe transmitir muy bien los sentimientos encontrados, el sentimiento contradictorio. Otros libros que suelo recomendar mucho es Robert Fisher, que es el que escribió Caballero de la Armadura Oxidada, y a veces se los doy de tarea los libros que lean de una semana a la otra, entonces son cortos. El búho que no podía ulalar es un libro que es re chiquitito, que también es de Fisher y de Beth, y que todos en algún lugar tienen que ver con la muerte y con la vida y con cuando no puedo, la frustración. Todos los libros que tienen la frustración como eje central son libros que utilizo para recomendar hacia la muerte. No siempre los libros que recomiendo tienen que ver directamente con que alguien se murió. Tenía una paciente que estaba muy, muy obsesionada con 50 sombras de Grey. Y allá está, acá está, ahí escondidito. Dije, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa que tiene esto? Porque bueno, ella hacía una vinculación con el dolor que la mujer necesitaba, que a ella le parecía lo mismo, que era una forma como de calmar su dolor con dolor físico. Como que hacía todo ese tipo de asociaciones que yo no entendía nada, porque no entendía de qué se trataba el libro. Compré, lo leí, el primero, y después leí el resumen de los otros. Estoy honesta en eso, porque no me gustó, particularmente es un libro que no me parece que aporte demasiado. Y después tenía otra chiquitilia
estaba fascinada con Katy Hopkins. Ella leía y releía Princesas de Portobelo. Dije, bueno, voy a leerlos. Y como verán, me encantó. Y seguí comprando historias, ¿sí? Por ejemplo, de cuando se enamoran, cómo lo viven, cómo viven el amor. Los chicos de esta era, ¿no? Con celular, con internet, con todo eso, sobre el amor, sobre cuando se sienten feas. Y es muy simpática. Así como ves la tapa del libro, así es ella. Sí, es Acá está. De Brian Weiss, que es Muchas vidas, muchos maestros. No es que me avergüenza, pero sí es como que en su momento cuando lo leí, tenía 18 o 19 años, me fasciné, habla sobre la reencarnación y nada, después cuando empecé a estudiar y empecé a profesionalizarme y a tener experiencia y demás, dije, ok, no. Me gustó en su momento porque me llevaba a un mundo, una forma de escapar del mundo real, estaba buenísimo en su momento, en la adolescencia. Hoy por hoy, no, creo que es mejor enfrentar la realidad. Es un libro que me apoyé mucho también de jovencita, que es Las 7 leyes espirituales del éxito de Chopra, que en realidad son las 7 leyes de la cultura india. ¿Sí? Chopra lo que hizo fue sacarlo a la luz. Está la ley de la causa y el efecto, del menor esfuerzo, la ley del desapego. Los indios trabajan mucho con eso, ¿no? Desde el Bhagavad Gita, desde Buda, ¿no? Todo esto donde el soltar, el dejar ir, el no quedarse, el poder, el proceso de la muerte, el desapego es sumamente importante. Cuando antes de que nos suceda la pérdida de un familiar trabajamos el desapego, nos va a ser mucho menos doloroso. De hecho, una frase que yo utilizo permanentemente en charlas y en todos lados, que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional, es de la cultura india. No lo entiende. Un gran porcentaje lo entiende como un castigo. Normalmente cuando aparece la muerte de alguien, lo dicen, ¿yo qué hice para merecer esto? Nada, ser humano, haber nacido, porque vamos a morir. O sea, no hay castigo en la muerte. Los latinos-americanos somos sumamente apegados, todo nos pertenece. El novio es mío, mi amiga es mía, todo es mío, todo nos pertenece, nadie quiere soltar nada. Entonces, nos cuesta muchísimo entender el desapego. ¿En qué nos beneficiaría tener una educación en la muerte? A no frustrarnos tanto, a entender que no tenemos que saber todo, a entender que nos vamos a equivocar, a entender que nos van a mentir, a entender que no vamos a poder, que no nos van a elegir, que nos van a engañar, que nos van a abandonar, que nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Todo eso puede pasarnos. También nos puede pasar todo lo otro que es hermoso y maravilloso. Pero cuando los latinoamericanos criamos a nuestros hijos, casi el mundo entero, como si no se pudieran enfermar. Yo siempre me sorprendo cuando, no sé, tiene fiebre, un hijo tiene fiebre y nos desesperamos. ¿Y por qué? Si era normal que iba a tener fiebre. ¿No? ¿Ustedes conocen algún ser humano que no se haya enfermado alguna vez? No. ¿Por qué nos asustamos tanto si es algo que nos va a pasar? Hay un autor, tengo el libro, está seguro, que se llama Un año de vida. Levin lo que hizo, que me parece increíble, yo cada 3, 4 años lo hago al taller que es un año de vida. ¿Qué es? Vivir un año, ¿sí? Es un trabajo terapéutico y grupal que se hace durante 12 meses, como si ese año fuera el último año de tu vida. Y es increíble ver lo que sucede, es maravilloso porque es como que empieza una persona y termina otra. Y vos decís, te dije, te vas a morir, no te dije otra cosa, para que te transformes. Cuando la muerte aparece, nada tiene valor más que las emociones y los sentimientos. Todo lo demás no tiene valor. Por eso el orden alfabético de los libros. Cuando me muera nadie se va a enterar, así que no importa.